postraré, te adoraré. Espíritu, hazme humilde. No volveré a mirar atrás. Dios, quita lo que me estorba. Limpia mi ser, mi corazón. No me dejes postrarme ante otro. Limpia mi... Quiero contarte una historia rápidamente. Habla acerca de un hombre y una mujer. Él se llamaba George y ella se llamaba Ori. Creo que así se dice. Dice que ellos se conocieron cuando eran adolescentes y estuvieron casados casi 60 años. Dice que estuvieron enfermos y los dos desarrollaron esa enfermedad que se le llama demencia o demencia senil, que dejaron de pensar bien como una persona adulta y empezaron a tener recuerdos vagos de quiénes eran, de qué hacían, pero sabes, dice que seguían amándose a pesar de esa enfermedad, estaban juntos todo el tiempo. Así es que dice que un día George debió ser hospitalizado, dice, porque le dio una embolia o un stroke, como le llaman. Y dice que ella decidió estar junto a él, dice, permanentemente. Así que lo llevaron al hospital, estaba en una habitación y ella estaba junto con él, y a pesar de que tenía esa enfermedad de la demencia, ella obviamente seguía sabiendo que él era su esposo y sabiendo que cuánto le amaba. Así es que dice que ella se acostó a un lado de la cama del hospital, a un lado de él. Así es de que con los días pasaron, George se empezó a sentir todavía más enfermo y cada vez más mal, hasta que finalmente murió. Después de una semana de haber estado tratando de recuperarse y los doctores hicieron todo por él, dice que finalmente murió. Y estaban sus hijas y estaban sus nietas y estaba obviamente su esposa. Pero dice que 3 horas después de que él murió, Ore murió también. Así es que dice que murió a un lado de él, tomándole la mano, junto a su marido, dice, y eso fue un reportaje que sacó una cadena de televisión por lo, ¿cómo podemos decir? Interesante o lo extraño que pasó. O sea que él muere, ella está junto con él, y cuando él muere, ella mantiene la mano de él, y 3 horas después muere también. Así es de que esa cadena de televisión entrevistó a sus hijas. La primera se llamaba Corina Martínez. Dice que describió, dice, la escena final de sus padres, dice, como algo difícil de creer, dice, y que les deja una gran lección de vida. Dice, es algo que solo ves en las películas. Yo no imaginaba que nosotros pudiéramos pasar por algo así, donde la esposa muriera por el amor del esposo de esa manera. Y tenían otra hija que se llamaba Georgia Pérez, dice que ella era otra de las hijas. Y ella estaba recordando, dice, que su madre solía decir todo el tiempo que ella se llevaría a su padre por delante, el día que ella muriera, dice, o viceversa, si él muere de primero, dice, yo me voy a ir con él. Dice, sin pensar que aquella afirmación que tanto se escucha en la ficción se convertiría en realidad. Ponte a pensar, esta pareja dice que tuvo casi 60 años juntos. Dice que él conoció a esta mujer en la adolescencia. Y no es para que tú lo sepas, pero yo conocí a mi esposa casi en la adolescencia, tenía 19 años ella. Así es de que dice que estuvieron 60 años viviendo juntos, casados. Y siempre estuvieron yendo de un lado para otro juntos y se enfermaron con la misma enfermedad de la demencia senil. Pero finalmente cuando muere uno, el otro se murió también. Y estaba escuchando una historia hace pocos días también acerca de una pareja de 2 personas mayores, también de cerca de 80 años, estaban en un hospital y tenían la enfermedad del coronavirus. Así es que dice que él estaba aquí y ella estaba en la otra cama, a un lado, recostada. Y dice que cuando estaba volteando
vio que él murió, vio que murió su esposo. Y los doctores corrieron a tratar de hacer algo, pero ya era demasiado tarde y él murió. Así es que ella dijo el nombre de su esposo y dice, ya es el tiempo, y le dijo su nombre, y dice que enseguida también murió. Y eso fue hace muy poquito. Ahora ponte a pensar. Dice que estas dos parejas de las que estamos hablando, ellos fallecieron estando juntos y compartiendo muchos años juntos. Esta mañana quiero predicar yo un mensaje titulado Incondicional. Y no estoy hablando únicamente del amor incondicional, sino de lo incondicional que tú y yo deberíamos de ser en todas las áreas de nuestra vida como cristianos. Obviamente en el amor hacia el Señor, ese amor incondicional, y el amor a cada uno de nosotros, y el amor a la humanidad. Sabes, hay mucha gente que en estos tiempos están sufriendo y no tienen la respuesta, no saben a dónde acudir, a dónde ir. Pero la respuesta tú y yo la conocemos, y la respuesta es Jesús. Él es el único que puede cambiar vidas. Él es el único que puede transformar. Él es el único que te puede dar la seguridad en medio de un mundo que agoniza. Quiero que abran su Biblia en Mateo 9. Vamos a leer del 9 al 13 y dice de esta manera la palabra de Dios. Dice, pasando Jesús de allí, dice, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. Y sus discípulos cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar esta mañana. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te doy honra, gloria, Señor, alabanza, Padre Santo, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, Señor, que tú nos des sabiduría, Padre Celestial, que nos haga sensible a tu palabra, Padre Santo, Dios, y a saber y a entender, Padre Santo, Dios, que tu mensaje es incondicional, Padre Santo, Dios, para todo el mundo, Señor. Danos fortaleza, Padre Santo, Señor, danos palabra para la gente que no conoce de ti, Dios, para que vengan a tus pies, Señor, y para que tu propósito, Señor, de salvar, Señor, a todo ser humano sea completado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponte a pensar. Estamos hablando de esas dos parejas que murieron casi en el mismo momento, en el mismo día. Ellos pasaron a la eternidad. Pero estamos hablando ahora acerca del Señor Jesús, viendo a este hombre que, si tú sabes, Mateo era un recaudador de impuestos y era una persona odiada por los mismos judíos porque él les cobraba los impuestos y les cobraba de más todo el tiempo. Tú sabes, se quedaba con la clásica mordida que le dicen. Y entonces la gente lo odiaba. Pero dice que cuando el Señor volteó y lo vio, lo llamó. Ponte a pensar lo interesante que es esto. Yo me pongo a pensar en mi propia vida. O sea, cómo había sido mi vida, los problemas que había pasado, todo lo que yo había hecho, de qué manera había vivido, en qué cosas me había metido, en las malas decisiones que había tomado para mi vida, que me habían llevado de problema en problema, de ciudad en ciudad, sin poder encontrar la paz en mi mente. Pero sabes, cuando el Señor tuvo esa misericordia de alcanzarme, de tocarme, vine yo a Él, y en ese momento yo recuerdo que cuando le entregué mi vida al Señor, cuando pasé al altar, le dije, a donde sea, Dios, lo que sea, de la manera que sea, como quieras usar mi vida, Dios, aquí estoy y voy a estar siempre hasta el fin de mis días. Porque yo me pongo a pensar en el Señor llamando a este hombre Mateo, que es un hombre rechazado, es un hombre que ha sido señalado, es un hombre que mucha gente no quiere, pero que el Señor tiene una visión completamente diferente para él. ¿Sabes? Porque tú y yo pensamos muchas veces, oh, es un malvado, es un pecador, es una pecadora, es esto, es aquello, es un vicioso, es un borracho, es aquello. Y te digo una cosa, el Señor no lo ve de esa manera. El Señor tiene un corazón lleno de misericordia, tratando de alcanzar a esta gente.
tratando de traerlos a casa una vez más para que entiendan que no pertenecen al mundo, sino pertenecen aquí. Y me pongo yo a pensar en este hombre que constantemente viene a la iglesia. Este hombre, ustedes lo conocen, Travis. Él viene a la iglesia, él está escuchando la palabra de Dios, el Señor toca su corazón, viene, le entrega su vida y sale una vez más allá afuera. Pero sabes, el problema es que allá afuera es despreciado. Allá afuera no tiene ninguna manera de cómo mantenerse en un lugar seguro, sino que tiene que andar de calle en calle. Y cuando lo vuelves a ver, está en la misma condición. ¿Sabes? Si todo eso pasa porque realmente no tenemos la misma visión que el Señor tiene. Él nos llama a arrepentimiento, pero Él nos pone en un lugar seguro. Él nos ayuda a que sigamos adelante, que nos demos cuenta de cuánto Él nos ama. El amor de Dios es eterno y es incondicional. Pero no solamente el amor, sino todas las áreas en las que Dios está en nuestra vida son incondicionales. Él nos sigue amando a pesar de lo que hagamos. Y no quiere decir que tenemos una licencia para pecar, sino lo que quiere decir que cuando tomamos malas decisiones, podemos saber que podemos venir genuinamente arrepentidos y vamos a ser aceptados y vamos a ser perdonados. ¿Sabes? El amor humano es condicional todo el tiempo. ¿Quién eres? ¿Cómo te trato? ¿Cuánto dinero tienes? Es como te voy a tratar. Si me caes bien, te voy a tratar. Si haces lo que yo quiero, te voy a tratar bien. Si tú haces lo que yo te pido, yo te voy a amar. Pero en el momento en que no lo hagas, sabes que mi condición de amor va a cambiar. Es de esa manera como es el mundo. Sabes, yo pensaba, cuando empezamos a vivir mi esposa y yo pensaba que eso era el amor. Cuando tú sabes, no me había casado con ella, estábamos viviendo en pecado y nos fuimos a vivir juntos. Yo pensaba que era el amor. Pero cuando empezaron realmente la realidad de la vida, que había que pagar, tú sabes, las cuentas de la luz, del agua, cuando empezaron los problemas, cuando no había dinero y todas las cosas empezaron a correr, entonces me di cuenta que realmente eso que yo pensaba amor se había acabado. Y tuvimos que empezar a trabajar en él. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, Él empezó a formar un amor completamente diferente. Algo que es incondicional. Algo que donde ella está, yo estoy. Cuando yo estoy en alguna parte, ella está. Cuando ella está enferma, yo estoy ahí. Cuando yo estoy enfermo, ella está ahí. ¿Sabe? Lo curioso es que yo casi no me enfermo. Pero cuando me enfermo es para que me operen. Es un chiste eso, ¿ah? Casi no me enfermo. Cuando me enfermo, mi esposa tiene que llevarme al hospital para que me hagan alguna operación. Pero sabes, es incondicional. Y el Señor nos enseña que su amor es incondicional. ¿Y cuál mejor ejemplo de un amor incondicional? De un Dios que se hace hombre, que viene a la tierra, que muere en la cruz por ti y por mí, que derrama su sangre por gente pecadora. Vamos a pensar, ¿cuántos como tú y yo haríamos lo mismo? Que te dijeran, ¿sabes qué? Vas a morir en el lugar de fulano porque para demostrar tu amor. ¿Sabes? Yo creo que nadie lo haría. Nadie podría tener ese amor de decir, sí, yo lo voy a hacer. Pero el Señor lo hizo. Y el Señor lo hizo por ti y por mí. Sabiendo que muchas veces lo rechazamos, sabiendo que muchas veces lo negamos, sabiendo que a veces hasta nos reímos o nos burlamos. Pero Él estuvo ahí para perdonarnos. Juan 10, 17, 18 dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ponte a pensar. El Señor Jesús está hablando y está diciendo, sabes, a mí nadie me obliga a hacer lo que tengo que hacer. Y el amor incondicional es de esa manera. Nadie te obliga a hacer lo que tienes que hacer. Hay mucha gente que las cosas que hace son por obligación. Únicamente porque tiene que hacerlo. Únicamente porque está esperando algo a cambio. Pero si no fuera por eso, no lo haría. Hay gente que no entrega el amor a menos de que reciba algo. Hay gente que no hace nada por nadie a menos de que no vaya a recibir algo. Pero sabes, el Señor dice, sabes, a mí nadie me obliga a hacer lo que tengo que hacer. Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿No te ha pasado que alguna vez haces algo por alguien y estás esperando una respuesta a cambio?
Algo sencillo, tal vez ibas a entrar a algún lugar, abriste la puerta y iba a pasar a alguien y le dejaste pasar, pase usted, y no te dio las gracias, te siguió únicamente. Y tú ya cuando pasas, pues ni las gracias dio. Porque siempre estamos esperando algo a cambio. No lo hacemos solamente por decir, ok, pásale, si me da las gracias, sí o no, no importa. Simplemente lo hice porque era lo correcto. Pero sabes, siempre esperamos algo a cambio. El problema es que en la vida mucha gente espera algo a cambio. Cuando vienen a la iglesia esperan un milagro a cambio, si no ya no vienen. Tú sabes, vienen a la iglesia un tiempo, vienen 2 semanas y dicen, ya van 2 semanas que voy a la iglesia y no ha cambiado nada mi vida. Están esperando algo a cambio. No permiten que el Señor se mueva. No permiten que el Señor empiece a poner las cosas en su lugar, sino que ellos piensan que el Señor es como un mago, que solamente tú frotas la lámpara maravillosa, sale el genio y hace un milagro. No es así. El Señor quiere que seamos incondicionales. Te voy a decir una de las reglas importantes de ser incondicional. Una de las reglas importantes de ser incondicional es que cuando tú eres incondicional, aprendes a hacer las cosas únicamente por el deseo de tu corazón de hacerlas, sino por una obligación. Quiere decir que cada cosa que tú haces la vas a hacer de tu corazón. Tú vas a ir a tu trabajo no porque te paguen, lo vas a hacer por tu corazón y al final de cuentas te vas a recibir un pago. Y sabes, cuando haces un trabajo de corazón, va a ser diferente. La semana pasada estábamos hablando de algo así. Sí. Cuando tú vas a tu trabajo, tú agradeces ese empleo que tienes, tú lo haces de la mejor manera que tienes. Sabes, no tienes que decirle a nadie que quieres un aumento, no tienes que decirle a nadie que te mereces esto, que te mereces lo otro, porque la gente lo va a ver. La gente no va a querer perder a un buen empleado. La gente no va a querer que esa buena gente que es responsable se vaya. ¿Sabes por qué? Porque todo lo hace de su corazón. Todo lo hace incondicional. Dice, ¿sabes qué? Esta gente me dio un trabajo a mí, tengo que agradecer ese trabajo. Y voy a hacer lo mejor que yo pueda. Porque es de la manera como nos ha enseñado el Señor. Dice que todo lo que hagas, lo hagas como si fuera para Dios. Cuando haces las cosas sin condición, ¿sabes? El Señor te va a bendecir. Cuando obedeces a Dios sin condición, el Señor te va a bendecir. ¿Sabes? Yo no vengo a la iglesia para que el Señor vea que estoy en la iglesia. Yo no me alejo del pecado para que el Señor vea que me alejo del pecado. Y decirle, mira, estaba la tentación ahí, Señor, y no, yo le dije que no. Oh, Señor, ¿sabes qué? Es que de repente me cerraron los ojitos muy sensuales y yo me volteé. No, tú haces las cosas porque sabes que tienes que hacerlo. Porque sabes que es lo correcto, porque sabes que la obediencia tiene que ser incondicional también. Y cuando haces las cosas incondicionales, el Señor te bendice. Sí. Le servimos a un Señor que no es ignorante de las cosas que pasan en este mundo. Él sabe todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe de qué manera vivimos. Y Él sabe también cuando tomamos las decisiones correctas solamente por el amor a Él. Romanos 5, 7, 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está diciendo Pablo, ¿sabes qué? Hay gente que hace cosas buenas por la gente que ama, pero el Señor hizo cosas buenas por los pecadores. Por gente que lo despreciaba tal vez, por gente que ni sabía de Él, por gente que no le interesaba conocer de Él. ¿Sabes? Yo he hablado con gente que los he invitado a la iglesia y son gente que tiene una religión muy arraigada. Y cuando tú les hablas de Jesús, parece que les dijiste un insulto y se ponen enojados y te gritan y te corren. Pero sabes, he hablado con esas gentes varias veces y algunas de esas gentes le han entregado su vida al Señor a final de cuentas. Porque han podido reconocer que realmente lo necesitaba. Pero sabes, tienes que ser incondicional. No podemos rendirnos. No te puedes rendir de un día para otro y decir, no, ya me cerró la puerta, ya no quiere nada. Tienes que entender que el ir y llevar el evangelio, hablarle a la gente es incondicional. No es de cómo te trate la gente no te va a tratar bien. La gente no está esperando que tú le digas su pecado. La gente no está esperando que le digas, ¿sabes qué? Estás desobedeciendo al Señor, estás en fornicación, estás en adulterio, estás en odio, en rencor, en amargura. A ellos no les gusta escuchar eso. Pero sabes, tu trabajo es ir, invitarlos y seguir diciéndoles incondicionalmente, pase lo que pase. Sabes, estamos en una generación que cada vez estamos más cerca del regreso del Señor. El Señor va a regresar muy pronto, el Señor viene pronto. Y el problema es que esta generación lo ignora.
Esta generación, hay gente que dice, lo he escuchado muchos años y no ha pasado nada. Pero sabes, la promesa de Dios es incondicional también. Él va a regresar y dice que va a venir como ladrón en la noche. Ponte a pensar todos los eventos que están pasando. Ponte a pensar los cambios en el mundo. Ponte a pensar la cantidad de guerras. Ponte a pensar el desprecio por Dios de las nuevas generaciones, que no les importa a Dios. Ponte a pensar de todo lo que está sucediendo, que no está cada vez más cerca el regreso del Señor y sus promesas son incondicionales. Quiere decir que sus promesas no cambian. Si tú y yo creemos, eso no lo hace que cambie. Si tú y yo lo obedecemos o no lo obedecemos, sus promesas no cambian, son las mismas. Y Él va a regresar pronto y Él va a juzgar este mundo. Ahora la pregunta, ¿estaremos preparados para el regreso del Señor? ¿Sabes? Cuando yo entregué mi vida al Señor, solamente pensaba en eso. Va a regresar el Señor, va a venir el Señor. ¿Cómo me va a encontrar a mí? Pero parece ser que pasa el tiempo y la gente se olvida que el Señor prometió regresar, que el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida de todos los días. Es un estilo de vida de arrepentimiento. No quiere decir que somos gente perfecta, pero quiere decir que tenemos que estar en arrepentimiento continuo de las malas decisiones o de las malas acciones del pecado. Sabes, muchas veces las circunstancias de nuestra vida o por dificultades que enfrentamos, ponemos en duda el amor de Dios hacia nosotros. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios no me ama porque no me ayudó en tal cosa. Es que Dios no le importa de mí porque no se movió en tal área. Sin saber que realmente el Señor tiene sus tiempos perfectos. Él se mueve por gente, te pone en lugares, te pone en tiempos exactos. Él sabe lo que es bueno para ti y lo que no es bueno. Él sabe las decisiones que tú tomas, si te van a ayudar o si te van a empezar a alejar más de Él. Pero Él es incondicional. Él está ahí todo el tiempo. Me pongo a pensar en esa parábola acerca del joven, tú sabes, que regresa a casa, el hijo pródigo. Cuando dice que este hombre le pidió todo el dinero a su padre, dice que se fue. Y cuando se va de la casa, dice que entonces empezó a gastar todo. Y empezó a irse con mujeres, empezó a irse a emborrachar, empezó a irse con amigos. Se gastó todo lo contrario de lo que Dios quería de él. Ponte a pensar, empezó a vivir en medio del pecado, de lo que su padre le había enseñado. Estaba haciendo todo lo contrario. Pero dice que llegó un momento que llegó a comer ahí junto con los cerdos. Y en ese momento puedo reconocer y decir, ¿qué caray estoy haciendo aquí? ¿Cómo es que yo llegué a este punto? ¿Cómo si en la casa de mi padre nada me faltaba? Si en la casa de mi padre los sirvientes viven mejor que yo. Y dice que cuando viene, dice que regresa a casa y el que lo ve cuando viene llegando es el padre. Y sabes, el padre no se esperó a pedirle algunas respuestas. No le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner unas condiciones para que regreses. No le dijo, ¿sabes qué? Has hundido tu vida en el pecado y ahora te desprecio. No le dijo, ¿sabes qué? Por tus hechos, de la manera que has vivido, ¿sabes? Ya básicamente te abomino, ya no quiero que estés junto conmigo. No, lo que él dijo es que él corrió hacia él. Dice que le dio un beso, que le puso un anillo en el dedo y lo metió a la casa. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios está ahí, Él justifica todo. Cuando vienes, te arrepientes, Él te perdona y no hay ningún pecado que Él no pueda perdonar. ¿Sabes? El Señor dice, nadie me quita mi vida. Quiere decir que cuando Él estaba en la cruz fue por voluntad propia. Quiere decir que cuando lo golpearon fue por su propia voluntad. Cuando lo negaron sus discípulos fue por su voluntad. Él estaba ahí, Él tenía todo el poder para poder hacer lo que Él quisiera en ese momento, pero Él se mantuvo incondicional. El amor de Dios es incondicional, sus promesas son incondicionales, no dependen de las circunstancias, no dependen de si cree la gente o no cree, sus promesas están ahí. El Señor está ahí, Él no cambia nunca, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es de que, ¿cómo debe ser nuestro amor?
a Dios. ¿Sabes? Debería de ser de la misma manera, incondicional. Pase lo que pase, voy a seguirte, Dios. Esté sucediendo lo que esté sucediendo, voy a seguirte. ¿Sabes? Hay mucha gente que está viviendo con temor el día de ahora. Y tú no sabes realmente. Yo he visto gente que no tiene temor, están aterrados realmente de salir. Hay una persona que es representante de una compañía. Le hablé el día de ayer, le dije, oye, no te he visto por todo ese tiempo. Y me dijo, tengo un mes, dice, que no salgo de mi casa para nada. Y él tiene como unos 30 y tantos años. Dice, no he salido de mi casa, dice, y no pienso salir, estoy trabajando desde aquí, haciendo llamadas únicamente. ¿Por qué? Porque no quiere salir, tiene temor. Pero yo te digo una cosa, las promesas de Dios también son incondicionales. En el Salmo 91, el Señor dice que Él va a estar ahí, que Él nos va a proteger, que Él toma el control, que la peste repentina no va a venir sobre nosotros. Él está hablando y Él está diciendo, básicamente, es mi voluntad para ti, mientras tú seas obediente y seas incondicional también. Ponte a pensar, ¿deberíamos los cristianos tener una vida llena de temor? ¿Sabes? Yo te digo que no. Estábamos hablando, mi esposa y yo, la semana pasada, y me decía que si tenía temor. Le dije, no tengo temor de nada. No tengo temor de ese virus, y yo sé que en cualquier momento podría yo tomarlo, pero no tengo temor de eso. No tengo tampoco temor de pasar al más allá, porque el más allá sería mi más cercano al Señor. Porque mi último día en este lugar sería mi primer día enfrente del Señor Jesús. Así es que no tengo temor de nada. Pero no podemos los cristianos estar atemorizados de todo, estar pensando qué va a pasar. Solamente tienes que obedecer, tienes que seguir las reglas que te dicen, pero sabes, no puedes vivir en temor. Porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a alguien al que murió por ti y por mí, que su reino es incondicional, su reino no tiene fin, y no hay nada, ningún virus va a moverlo del trono donde Él está. Amén. Así es de que, ¿por qué debería de temer? No dice Pablo, ¿de qué debería de temer? Dice el rey David, ¿por qué temeré? Dice Pablo, ¿qué me apartará del amor de Dios? No hay nada que nos debe apartar del amor de Dios. No hay nada que debería de alejarnos del amor de Dios. Sabes, en Mateo 6, del 19 al 24, habla acerca de un hombre joven que era rico. Dice que este hombre rico fue con el Señor Jesús, fue a buscarlo y le dijo, Señor, dice, quiero acompañarte, quiero ser uno de tus discípulos. Y el Señor le dijo, claro que sí, no hay ningún problema, solamente ve, dice, vende todo lo que tú tienes y repártelo entre los pobres, dice, ven y sígueme. Y sabes, dice que este hombre quedó muy triste, porque él era muy rico, tenía muchas cosas. Y dijo, no, básicamente lo que hizo, sabes, que alejarse y decir, esto no es para mí. Porque el Señor le dijo, regala y vende todo lo que tienes y repártelo y ven y sígueme. ¿Sabes? Porque el Señor sabía que este hombre tenía buena vida. Sabía que obedecía los mandamientos, porque Él le dijo, yo he obedecido los mandamientos, he sido un buen hombre, y el Señor nunca lo negó. Le dijo, está bien, solamente te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes, dice, y repártelo entre los pobres. Pero sabes, Él no quiso ir. Sabes, el Señor, yo no creo que lo hizo para dejarlo sin nada, sino lo hizo para ver su corazón, para ver qué era lo que lo detenía, qué era lo que lo apartaba, y eran los bienes materiales lo que lo alejaban de Él. Y dice que este hombre, aún reconociéndolo, no dijo, oye, Señor, estás loco. No, dice que se dio la vuelta y se fue triste, porque él mismo admitió que había algo que se oponía entre el Señor y él, y eran los bienes materiales. ¿Sabes? Él no pudo ser incondicional al Señor. Él no pudo ser incondicional, porque la condición de la riqueza fue lo que lo apartó de seguir al Señor y estar con Él y ser uno de sus discípulos. Y una vez más te digo, el que llama a mi mente, el que admiro de su decisión, es el mismo Mateo. Porque Mateo solamente tuvo que voltear al Señor y verlo y decirle, sígueme. Y Mateo, ¿sabes? No puso ningún pretexto. Mateo sabía que era un pecador y sabía que era su oportunidad, el Señor lo estaba llamando, quiere decir que iba a ser perdonado, y básicamente lo que está diciendo, ve la riqueza que tiene, y le está diciendo, ¿sabes qué? Esto no se compara con el llamado de Jesús.
Eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Él mismo me está llamando. Si yo no tomo esa oportunidad, no la voy a tomar jamás. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la iglesia, yo venía con un propósito de que los cristianos me ayudaran, como mucha gente lo hace. Yo no venía a entregarle mi vida. Yo no quería dejar mi religión. Yo tenía mi plan de nada más de venir, que me ayudaran y seguir. Pero ¿sabes? Cuando escuché esa predicación del que era mi pastor en ese momento, escuché la primera predicación, el Señor tocó mi corazón, vine, le entregué mi vida, me hinqué en el altar, y a partir de ese día, ¿sabes? Nunca más pude alejarme del Señor, porque me di cuenta que el amor de Dios es incondicional, que Él había alcanzado mi vida, que Él había entrado a mi corazón, que Él estaba haciendo algo especial y diferente que nada podía hacer. Había un hueco que había sido llenado. Había un vacío que el Señor estaba poniendo su espíritu ahí, y ese hueco que había sido llenado, y ese espíritu yo no quería dejar que saliera jamás. ¿Sabes? Es de la manera que el Señor quiere que lo hagamos, que seamos incondicionales, que oremos, que vengamos a la iglesia, que prediquemos, que le hablemos a la gente del Señor, que estemos dispuestos a hacer su obra, lo que Él nos ha llamado, a ser incondicionales para el Señor. Sí. Y mi pregunta esta mañana es: ¿habrá algo que se oponga entre usted y Dios? ¿Hay algo que te limita para entregarle tu vida completamente al Señor? Porque ¿sabes? El Señor quiere que seas incondicional. Las cosas de este mundo van a pasar. No nos vamos a llevar nada, absolutamente nada. Sí. Ponte a pensar cuánta gente que tenía muchas cosas ha muerto en estos días. Había gente que podía viajar a Italia, a España, podía ir a cualquier país donde quisiera, tenía negocios, fue a esos lugares solamente para infectarse y murió. Y no se llevaron nada. Todo lo que tenían aquí, aquí se quedó. God bless you, sister. Yes, sir. Todo lo que tenía aquí, aquí se quedó. Y sabes, ni tú ni yo nos vamos a llevar nada. Pero qué importante será un día estar enfrente del Señor Jesús, sabiendo que fuimos incondicionales para Él, y decirle: Señor, aquí estoy, hice lo mejor que pude, y todo lo que me diste, lo que pusiste en mis manos, yo traté o procuré de hacer lo mejor con ello. ¿Qué se opone entre nosotros y el Señor? Porque el Señor es incondicional, y yo te digo esta mañana, tenemos que ser incondicionales para Él también. Limpia mi ser, mi corazón, no me dejes postrarme ante otro. Limpia mi ser,